Si hay un rey que llega y dice, esto está mal, hay otro Dios, un Dios poderoso detrás del sol, ¿qué puede pasar? Este es un cambio drástico para la vida de los egipcios. Un granjero de pueblo dirá, esto es una locura. Un sacerdote dirá, le mataré. Y la totalidad del país irá contra este hombre. Pero este hombre, Akenatón, solo tenía el apoyo de una poderosa dama, Nefertiti. Nefertiti, cuyo nombre significa la bella que ha llegado, parece haber sido en un principio la mayor aliada de Akenatón, además de su esposa principal y reina. Y también ella adoptó un nombre sorprendente, Neferneferuaten Nefertiti. Tan grande era el amor que sentía el rey por ella, que se dispusieron por doquier relieves en piedra en los que se mostraban inusuales escenas familiares del faraón y su reina. El faraón escribió de su Nefertiti: de hermoso rostro, colmada con un doble honor, señora del Alto y Bajo Egipto, esposa del rey, su amada Nefertiti. La leyenda de su gran belleza sigue fascinando a los más importantes eruditos del mundo. Es la sacerdotisa del culto de Atón, así que sabemos mucho sobre ese particular. Y tenemos la sensación de que ejercía un gran poder desde detrás del escenario de la administración de la época. Tenía gran influencia, imaginamos, sobre su marido. Inicialmente era la reina. Según Akenatón avanzaba en su reinado, parece que iba adquiriendo más y más prerrogativas faraónicas, más y más poder. Vemos que lleva el tipo de tocados que solo los faraones lucen. La vemos realizando un tipo de acciones que solo los faraones realizan. Y todo esto aunque solo es reina. Esto es ciertamente una indicación de que era una parte importante de Amarna. Es posible que Nefertiti consiguiera incrementar su poder, porque parece que Akenatón podría haber sido discapacitado. Muchas de las estatuas y grabados lo muestran con rasgos inusuales. Su cara y sus miembros son alargados, y las formas de su cuerpo y sus curvadas caderas son casi femeninas. Se ha sugerido que podría sufrir una deformidad o incluso una enfermedad que quizá le habría dejado ciego. En este relieve parece besar a la niña. Pero también es posible que la sostenga tan cerca porque no la ve bien. Muchos eruditos piensan que probablemente esa fue la razón por la que Nefertiti adquirió una posición de mayor poder. Nefertiti tenía un aura que la rodeaba. Yo mantengo que ella fue probablemente la mujer más poderosa del antiguo Egipto, porque asumió un rol reservado solo a los reyes, que es aparecer golpeando a un enemigo. Y eso es algo que se relaciona solo con un rey, no con una reina. Akenatón compartió su trono con un corregente. Como la mayoría de los reyes egipcios eran hombres, los egiptólogos asumieron que el corregente de Akenatón sería un hombre. Esa creencia llevó a un buen número de conclusiones extraordinarias. Durante años se pensó que este grabado conmemorativo en piedra o estela de Amarna mostraba a Akenatón y a su cogobernante en un íntimo abrazo homosexual. Pero entonces el profesor John Harris, que inspiró gran parte del trabajo de Nicholas Reeve sobre ese período, ofreció una nueva y radical interpretación. Estaba repasando mentalmente imágenes y pensé en esa estela y de repente me di cuenta de que no representaba a dos hombres, sino a un hombre y una mujer. Era eso, lo que me llevó a pensar en lo que pasó al final del período de Amarna y lo que había ocurrido realmente con Nefertiti y cómo se relacionaba con otra gente que solo aparece después de que ella desapareciera. Lo cierto es que Akenatón tenía un corregente. Es cierto también que el nombre del corregente era Neferneferuaten. Ese nombre era el que usaba Nefertiti.
Eso, unido a las evidencias pictóricas, parece señalar que Nefertiti fue evolucionando desde reina a corregente al final del reinado de Akenatón. La capital de Alemania, Berlín, posee una de las mejores colecciones de Europa de objetos egipcios. Y aquí, en el Staatliche Museum, el Dr. Reeves encontró más pruebas para apoyar su teoría de que Nefertiti era corregente. El nombre de un rey o reina normalmente aparecía en un cuadro o cartucho oval, y los cartuchos de una estela inacabada de Nefertiti y Akenatón confirman que ella disfrutaba del poder y estatus de un faraón. Lo particularmente interesante de esto es que el escultor pretendía representar en este modesto monumento no a un rey y su reina, sino a dos reyes. Una reina siempre se representa con un cartucho. Un rey siempre se representa con dos cartuchos. Bien, delante de estos cartuchos, sorprendentemente, un cuarto cartucho ha sido dibujado, obviamente a posteriori, porque tiene un ángulo peculiar y no está muy bien espaciado. Así que lo que tenemos aquí son claras evidencias de que Nefertiti reinó, de hecho, como corregente con Akenatón. Pero en Amarna hay más evidencias de que Nefertiti tenía el estatus de un faraón. Akenatón se construyó una tumba real para que fuera el eje de la nueva ciudad, esculpiéndola directamente sobre las rocas de las montañas del desierto oriental. Para los habitantes de la ciudad, el sol se elevaba desde aquí, como cubriendo un hueco natural en la montaña. Y aquí, cada día, el Atón y su poder real renacían. Los habitantes de la ciudad encontraron la tumba real a finales del siglo XIX, bastante tiempo después de que hubiese sido saqueada. En su interior había varias estancias. Una suite de cámaras había sido dispuesta para Akenatón y su madre, la reina Tii. Otra para una de sus hijas y su esposa secundaria, Quilla. Y una tercera estaba destinada claramente para su amada reina y corregente, Nefertiti. La cámara funeraria principal de la tumba real es esta de aquí. La tumba original de Akenatón tendría que ser mucho más larga y se habría introducido unos 100 metros o más en la superficie de la roca. Por alguna razón, no sabemos cuál, presumiblemente que Akenatón murió antes de que se acabase la obra, los trabajos en la tumba se interrumpieron y se tomó la decisión de enterrar a Akenatón en esta cámara. Lo que convierte a la tumba real de Amarna en algo único es la presencia de una segunda tumba. Junto a la entrada principal hay un anexo de salas inacabadas al final de un pasadizo sinuoso. Es muy probable que fuese preparado para Nefertiti, concebida como una tumba real similar a la de Akenatón. Pero hay más pruebas que sugieren que Nefertiti murió como rey y no como reina. En 1912, un grupo de arqueólogos alemanes comenzaron a excavar en Amarna, en los palacetes privados de la ciudad de Akenatón. Encontraron el taller de un artista en el que todavía se conservaban varias estatuas. Una era especial. Estaba cabeza abajo y fue recuperada en su estado original. Milagrosamente conservado por la arena, el busto de Nefertiti se convertiría en uno de los iconos más famosos de Egipto. El busto fue trasladado a Alemania, donde se instaló en un lugar de honor en el Museo de Berlín. 10 años después, los egipcios reclamaron su devolución, pero ante el aparentemente perfecto semblante ario de la reina, Adolf Hitler intervino. Dijo: «Lo que el pueblo alemán tiene es suyo», y ordenó que Nefertiti permaneciera en Alemania.
Cuando los arqueólogos alemanes descubrieron la cabeza de Nefertiti, en esa misma pequeña sala encontraron la pareja de la pieza. El contraste entre ambos bustos no podía ser más sorprendente. Mientras la belleza de Nefertiti había sobrevivido a los elementos y a 3.500 años, la cabeza de Akenatón estaba hecha añicos. La escultura de Akenatón había sido totalmente destruida. Le habían arrancado los ojos para que no pudiera ver, le habían destruido la nariz para que no pudiera respirar y le habían aplastado la boca para que no pudiera alimentarse. El símbolo de la realeza, la cobra real, había desaparecido. No fue solo un busto lo que se destruyó, sino que hubo un movimiento organizado que con el tiempo eliminaría toda memoria de Akenatón y de todo el período de Amarna. ¿Por qué se salvó Nefertiti? Parece que antes incluso de la muerte de Akenatón, había comenzado a reinstaurar el culto a Amón y a los otros dioses. Esto sin duda le concedió un indulto temporal. Tras la muerte de Akenatón, el heredero legítimo del trono era su hijastro, Tutankamón. Pero al parecer Nefertiti intentó el asalto al poder de una forma extraordinaria y radical, recurriendo al rey de una potencia rival, los hititas. Hacia el final del período de Amarna, una reina de Egipto escribió a los hititas diciéndoles que su marido había muerto, que no tenía hijos y que no estaba dispuesta a tomar a alguien que ella consideraba su siervo como marido. Y por lo tanto le pedía al rey de los hititas que enviara a uno de sus hijos un príncipe para casarse con ella y gobernar en Egipto. Aunque el rey de los hititas finalmente accedió, a ojos egipcios un matrimonio así habría sido la máxima traición. Y durante el viaje, el príncipe de nombre Zananza fue asesinado. Poco después, la propia Nefertiti desapareció y Tutankamón se convirtió en rey. Para la ciudad de Akenatón, los días de gloria habían terminado, la vieja capital religiosa volvía a estar de moda, el período de Amarna había durado menos de 2 décadas, y al final, los sacerdotes de Amón volvían a tener el control. Una de las cosas que parecen ciertas, no obstante, es que Tutankamón nombró nuevos sacerdotes por todo el país. Pero si fue porque los viejos sacerdotes habían desaparecido, o si se trató de un intento de establecer una nueva fuerza política, no se sabe. Las intrigas políticas y los engaños no eran nada nuevo para los faraones. Las luchas por el trono habían resultado en los asesinatos de Amenmeses I unos 600 años antes y de Ramsés III 200 años después. Quizás Akenatón sufrió un destino similar antes de que Nefertiti ocupara el trono. Lo cierto es que Tutankamón murió prematuramente y las lesiones del cráneo sugieren un fuerte golpe. El niño rey murió antes de tener tiempo para construirse una tumba, su pasaporte hacia los dioses. El lote cayó sobre su guardián y sucesor, una figura militar llamada Ai, al parecer padre de Nefertiti. Antes de poder ascender al trono, Ai tenía que, como era costumbre, preparar un entierro adecuado para el niño en el ancestral cementerio del Valle de los Reyes. Pero solo tenía 70 días, el tiempo que tradicionalmente requería el proceso y ritual de momificación. Lo que consiguió fue asombroso, como reveló el hallazgo que Carter y Carnarvon realizaron en 1922. Pero ¿cómo lo hizo?